Lucas capítulo 15, del 11 al 24, un pasaje muy conocido, pero como cielos y tierra van a pasar, más su palabra no pasará. Vamos a hablar de ciertas características del hijo pródigo y del padre. Usted dice, bueno, ¿qué puedo aprender yo? Que yo me lo he escuchado todo del hijo pródigo. Tenemos mucho para aprender sobre este tema. Y vamos a tocar algunos principios que va quizás un poco romper lo que tradicionalmente nosotros tenemos como cultura. Yo creo que es uno de los pasajes, hay otros pasajes, pero es uno de los pasajes que se aproxima a ver el carácter de un padre, cuando un padre se lo duele en un corazón o en el corazón. Gracias a Dios que ningún bebé viene con un instructivo. ¿Por qué? Porque si vinieran con un instructivo nos olvidaríamos de Dios. Por eso tenemos que recurrir a la palabra del Señor para saber cómo nosotros poder guiar a nuestros hijos para que nuestros hijos el día de mañana ellos puedan, así como dependen hoy de nosotros como padre, así esa es la labor nuestra, hacer que nuestros hijos dependan el día de mañana cuando sean jóvenes. Hoy vamos a hablar de la característica de un joven. Yo sé que hay muchos adolescentes, pero la característica de un joven. Y no vienen con un instructivo. O sea, nosotros como padre a veces tenemos que improvisar como padre. Por eso es la labor más grandiosa, hermosa que hay en la vida, aprender a cómo instruir a nuestros hijos en los caminos. Por eso tenemos que recurrir a la palabra del Señor. Allí está el instructivo más sabio que hay sobre la tierra. Es la Biblia, la palabra del Señor, para que podamos guiar a nuestros hijos. Tenemos ciertas características en nuestras vidas que conservamos. Tenemos que entrar a dos realidades presentes que tenemos como padre. Primera realidad: Dios conoce el corazón de un padre y Dios sabe cómo se duele el corazón de un padre ante un hijo joven que tiende a rebelarse. ¿Por qué? Porque Él es padre. Antes que sea Jehová, es padre. Por eso nunca Jesucristo lo llamó Jehová. ¿Cómo lo llamó? Padre nuestro, ¿sí?, que estás en los cielos. ¿Cómo le enseñó a usted a orar? Padre nuestro que estás en los cielos. Él nunca le dijo Jehová. ¿Está mal? No, está bien. Pero antes de ser Dios, Dios se nos quiere revelar como Padre. Y tenemos que saber que el corazón de Dios también se duele cuando hay rebeldía en nuestros corazones. Hay dos realidades presentes. Primera es que Dios nos comprende a nosotros como Padre cuando nosotros nos dolemos por a veces ciertas de rebeldía y desobediencia de nuestros hijos, porque Él tiene corazón de Padre. Isaías dice así, capítulo 1, y empiezo con los primeros versículos, así que vayan anotando. Dice, verso 2, la primera realidad, papá, le quiero decir, y usted que va a ser papá, Dios conoce el corazón de padre porque Él es padre. Segunda realidad, ¿me están siguiendo o no? Segunda realidad, los nuevos padres tenemos o tienen expectativas poco realistas. Cuando nace el primer bebé tenemos estrellas en los ojos y vienen envueltos en los sueños de papá y de mamá. Debemos comprender que a medida que vayan creciendo van a cometer errores y no debemos hacer competir el hijo real con el hijo virtual. Zacarías era un hombre, Elizabeth era estéril. Pero sin embargo Dios le dijo a su vejez, te voy a dar un hijo.
Zacarías era el modelo quizás del sacerdote o del pastor que quisiéramos ver dentro de una iglesia, con traje, corbata, que nunca se equivocaba. Y le salió un hijo hippie, Juan el Bautista. Andaba en el desierto, pelo largo, nazareno, ¿sí? 4 ideas o mitos equivocados que tenemos sobre nuestros hijos jóvenes que multiplican a veces el dolor del corazón de un padre. Tenemos 4 mitos o 4, podríamos decir, errores, equivocaciones que tenemos como padre. Primero, yo soy responsable de todo porque son mis hijos. O sea, está hablando el padre. Yo soy responsable de todo porque son mis hijos. Hay una excesiva carga, tanto religiosa, social y aún cultural, que los padres van a ser responsables de todo lo que van a hacer sus hijos el día de mañana. Estamos hablando de hijos jóvenes. Estamos hablando de hijos cuando toman decisiones, ¿sí? Estamos hablando de ese tipo de hijos. Hay una tremenda carga religiosa. Primero empieza religiosa, porque ni la Biblia lo dice. Después una carga social y después una carga cultural. Nosotros como cultural, estar despegado tanto de la palabra del Señor, esas cargas producen frustraciones en nuestras vidas. Los hijos son de Dios. Digan conmigo, los hijos son de Dios. Y nosotros debemos formarlos, disciplinarlos, enseñarles a depender de los padres hasta que dependan totalmente de Dios. Fue Dios quien dio la concepción. Nosotros somos instrumentos usados por Él para dar vida. Si no entendemos esto, cargaremos con un dolor que cada vez se hará más imposible de sobrellevar. Debemos cumplir con la etapa de hacer que ellos se sujeten y dependan de los padres hasta que dependan de Dios. No lo haga que toda la vida dependa de usted, papá. Evítese pasar la vida en los médicos, en los psicólogos. No es culpa suya. Usted lo instruyó bien, pero no hay mejor escuela que ellos aprendan a depender de Dios. Y aprendan a hacerse cargo de sus propios errores. Cuando nosotros les tapamos todos los errores y salimos al encuentro, ellos no crecen, ellos no pierden confianza, son inseguros. Ellos siempre saben que papá le va a salir al encuentro a pagarle todas las deudas que tengan. José y María, ¿por qué fueron escogidos por Dios para tener un hijo llamado Jesús, el Salvador? Porque vio el corazón. No tan solo iba a la iglesia José y María, que sí lo hacía, pero también tenía un corazón de mentores y no de abuelo. El abuelo apapacha por más que tengamos errores, nos equivoquemos, metamos la pata 1000 veces, el abuelo sale a cubrir nuestros errores. Pero Dios está hablando a padres que se tienen que hacer responsables de lo que ellos tomaron decisión. Usted tiene que cumplir hasta una etapa que sean dependientes de usted. Cita bíblica, capítulo 2 del libro de Lucas. Le diga, ¿de dónde sacó eso? Dice así, capítulo 2, mire nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 2 del libro de Lucas. Verso 49, cuando se les perdió a los padres, se le perdió Jesús, que había quedado en el templo, no se había quedado en el estadio. Verso 49, vaya a Mateos, porque si no se va a quedar con media verdad. Capítulo 12, verso 50. Entonces Jesús a los 12 años tenía que estar sujeto y depender de los padres. Pero miren el verso 50, voy a leer desde el 46 de capítulo 12.
Estaba despreciando a la mamá y su hermano. No. Le estaba diciendo a la gente, ahora no dependo de mamá, no dependo de papá. Me hice dependiente de Dios. Pero hay una etapa en la vida que nuestros jóvenes tienen que ser dependientes de los padres. Pero llegará una etapa en la cual tiene que depender de Dios. Papá, no mal acostumbre a sus hijos, porque el día que nosotros nos vamos de esta tierra, ellos van a sufrir mucho. Pero cuando nosotros les enseñamos a ser dependientes, estoy hablando a gente que tiene a Cristo en su corazón, estoy hablando a gente que quiere aprender a caminar bien, estoy hablando a gente que quiere romper mitos, tradiciones culturales, religiosas, sociales, que los padres se tienen que hacer responsables de todo. No, hágalo responsable. Jesús dijo, ¿saben quién es mi padre? Que está en los cielos. A los 12 años, ¿sabe quién es mi padre? José y María. Pero llega una edad en que se hace, ¿sí?, responsable y que depende de Dios, se sujeta a Dios. Papá, no eres responsable de todo lo que hagan sus hijos. Gloria a Dios por los amén. Segundo, yo soy responsable porque hay una fórmula para padres exitosos. Hoy se ha generado una cultura del exitismo, de tantos materiales, como ser exitoso como padre, como ser exitoso como empresario. Se ha formado una cultura nociva que ni aún a los escritores, ni aún a aquellos que preparan los materiales les sirve. Pero algo tenemos que vivir, ¿sí? No hay fórmulas mágicas para criar, educar y formar nuestros hijos. Hay que volver a la palabra del Señor. Entonces no hay fórmulas mágicas. Hay que volverse a Dios. Hay que orar por los hijos. Hay que salirle al encuentro a los hijos cuando hacen algo malo, reprenderlo. Pero sacarnos un pesar que hay en nuestro corazón cuando creemos que nosotros tenemos que pagar la rebeldía de nuestros hijos. Eso sí, si le permitimos a temprana edad que sean rebeldes, el día de mañana va a ser un dolor de cabeza más fuerte para con nuestras vidas. Pero no hay fórmulas mágicas. Usted puede instruir a un hijo toda la vida en la iglesia, llevarlo a la escuela dominical, llevarlo a los mejores cursos, pero el día de mañana ellos van a determinar. Si hay un fundamento firme en su vida, se va a ir al mundo, pero va a regresar a la casa de Dios, va a regresar a los caminos del Señor. Pero no hay fórmulas mágicas para que un hijo salga, un hijo que el día de mañana no sea rebelde, sino que va a ser un hijo que va a tomar determinaciones y decisiones el día de mañana. Claro, la palabra siempre va a estar avisando, la palabra siempre va a traer conciencia, la palabra siempre va a trabajar en su vida para que todos los malos el día de mañana se arrepientan, pero no hay fórmulas mágicas. Mito número 3, a padres buenos, hijos buenos. Aunque tenemos que invertir tiempo de calidad de nuestros hijos y nuestras hijas y disciplinarlos, darle conocimiento, sabiduría, pero a padres buenos no siempre los hijos les salen como los padres. Sansón, 1 de 6 nacido de mujer estéril, 1 de 3 nacido de una anunciación divina, 1 de 2 que su propósito fue anunciado antes de su nacimiento. Uno de los mejores padres registrados en la Biblia con respecto al amor y al temor de Dios. Pero Sansón quebró todos los votos anunciados por Dios. Los hijos de Samuel, los hijos de David. Si hay hijos malos, ¿es la consecuencia de padres malos? Es un mito, porque Dios es padre, pero también tenemos un montón de hijos malos. Entonces podríamos decir, el malo es Dios. Mire David, un hombre conforme al corazón de Dios. Absalón se levanta, le divide el reino. Viola a las concubinas. Quería matar al mismo padre. Y era el hijo de David.
Samuel, el profeta, mire, de niñito lo pusieron en el templo y estaban con los hijos de Elí, Ofni y Fines, que tendrían que ser un ejemplo de sacerdocio. Lo dejaron a los 3 años. Todo lo que veía en el templo era la aberración y era lo antagónico que tendrían que haber hecho en el templo. Se acostaban con las mujeres que iban al templo, robaban en las ofrendas. Tenía todo, tendría como 1000 ejemplos para decir: yo no voy a ser profeta, yo no me voy a dedicar a ser sacerdote. Él aprendió todo lo bueno. ¿Por qué? Porque la transmisión que tenía de Ana, su mamá, aunque lo veía una vez al año, pero él aprendió lo bueno y desechó todo lo malo. Elí figuraba como un padre para Samuel, pero sin embargo Samuel no quiso ser como el ejemplo que él tenía cotidianamente. Quiso ser precisamente un hombre, un sacerdote y un profeta que honrara a Dios. Por eso es elección nuestra. Si yo quiero ser delincuente, me puedo convertir delincuente. Por eso a padres pastores le pueden salir hijos delincuentes. Y a padres delincuentes le pueden salir hijos pastores. Tienen menos posibilidad. Pero es así, es cuestión de elección de nuestras vidas. Salga de la frustración. Porque mi hijo se equivocó, porque mi hija se equivocó. Son responsables. Wow. ¿Culparíamos a Dios porque nosotros somos malos hijos? Y siempre decimos: bueno, ¿y cómo no le va a salir? Mira el padre que tiene. Y a lo mejor es una buena persona el padre, pero el hijo le salió rebelde. Tú puedes llevar la imagen de tu padre, pero te puede asemejar a la persona más buena o la persona más mala. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una persona que me inspira a miles de kilómetros de aquí, pero yo me asemejo con quien me comunico. No tan solo por teléfono, no tan solo por email. Espiritualmente tú te puedes comunicar con una persona. ¿Por qué? Porque te ha dejado influencia en tu corazón. Por eso semejanza. Semejanza es parecerme a alguien, ¿sí? Parecerme a alguien. Es preferible comunicarse y asemejarse a algo bueno y no asemejarse a algo malo. Por eso el mito de hijos malos porque tienen padres malos es un mito que nuestras culturas las tenemos que desmoronar. Socialmente lo tenemos que desmoronar y religiosamente lo tenemos que destruir también. Porque pueden ser padres delincuentes y le pueden salir hijos de honra, ¿sí? Cuarto y último. Dice: yo soy responsable por las acciones de mi hijo. Como el hijo pródigo, solo se le pondrá el anillo de autoridad solo cuando sea responsable de sus actos. Ezequiel capítulo 18. Aquí habla. Somos responsables como padre en amar, formar, disciplinar. Aunque podemos influenciar, no podemos controlar. Cuando ellos se metan en problemas, déjelo que ellos lo resuelvan. Que aprendan a resolver los problemas. El hijo pródigo se fue, que le vaya bien. ¿Quiere dinero? Vaya, llévese todo el dinero. Dice que lo malgastó. ¿Por qué? Porque no era responsable. Porque no era responsable. Es fácil como hijo gastar el dinero del padre. ¿Es verdad o no? Les duele, ¿eh? Es fácil. Es gastar el dinero del padre, porque no le cuesta. El día que tienen que ir a trabajar, no, te cuentan un peso. Todo te lo cuentan. ¿Por qué? Porque aprendieron a ser responsables. Pero cuando empezamos, dame para salir. Al otro día, dame para esto. Dame porque me tiene que pagar los estudios. Porque dice
Mías son todas las almas, dice el Señor, tanto del Padre como del Hijo. Ese refrán de que los padres comieron las uvas agrias y que los hijos se le picaron los dientes, se le produjeron caries los hijos, dice no, ahora no, ese refrán no se va a tocar más en mi pueblo. Dice, el alma que peque, esa la va a pagar, ¿sí? Esa la va a pagar. Papá no tiene la culpa de todo, libérese. Usted no se puede hacer responsable cuando ellos tomaron malas decisiones. Ayúdelo, apóyelo. Pero el hijo pródigo, al volver a casa, ¿sí? Nunca antes le había puesto el anillo. Y el anillo significaba, le daba autoridad el padre a su hijo, ¿sí? ¿Saben qué? Le bastó al hijo pródigo llegar hasta criar puerco y darle de comer a los puercos para que volviera a la casa humillado, para que se dé cuenta qué es lo que es una responsabilidad. Nosotros decimos, ay, cuando yo sea padre. Bueno, cuando sea padre, como el padre ese que tenía 3 teorías para que cuando tuviera el primer hijo, tuvo 3 hijos, ya no tenía más teoría. Se le borraron todas las teorías. Somos buenos padres para hijos ajenos. Papá, el dolor que le causa un hijo o una hija que ha tomado malas decisiones, ¿sí? Tenemos que echar abajo todos los mitos que tenemos culturalmente, social y hasta religiosamente. Hasta religiosamente. Haga lo que se haga responsable, ¿sí? Quedó embarazada, que se haga responsable. Dejó a su novia embarazada, que se haga responsable. Que vea lo que sale, comprar pañales, comprarle leche, que ya no te van a dejar dormir a la hora que quiere, ¿sí? Que se hagan responsables. Porque si yo voy a salir como padre, oh sí, porque mi nietito está bien, yo amaré como nieto, pero yo se los dejaré que se haga responsable. Háganse responsables, ¿sí? Porque aunque tenemos toda la capacidad, una niña tiene hasta a los 12 años la capacidad de quedar embarazada, pero no tiene la madurez para hacerse responsable de un niño. Algunos la tendrán, otros no. Pero hay que dejar que los hijos se hagan responsables y decir, hijo, ya viene un hijo, ya viene una hijita, hágase responsable de esa chica. Porque si no fuera responsable para mantener los pantalones sujetos, tiene que hacerse responsable ahora. Vaya buscando, si no tiene un trabajo bueno, esfuércese más y con un trabajo, porque ahora va a tener que pagar una renta de una casa, va a tener que honrar a su esposa, va a tener que también ver la necesidad de un hijo, porque un hijo no se cría como los pollos. Los pollos los manda al monte, comen de todo, pero el hijo no. Y no siempre a padre bueno, papá, por más que usted sea bueno, ame a Dios. No siempre a padre bueno. Esto no es una regla de 3 simple, matemática, le salen hijos buenos. Hay un alto porcentaje que le salgan hijos buenos, ¿sí? Pero siempre hay en ocasiones que salen hijos como no queremos que salgan. Y a veces enfermamos el corazón de nuestros padres. ¿Por qué? Porque queremos, yo como papá, tengo 5. Yo quiero que los 5 estén en el camino del Señor. No me interesa si no van a ser pastor, que se dediquen a algo sano, bueno. Que si tienen que ser empleados es porque ellos lo decidieron, no porque yo lo decidí. Pero las decisiones las toma cada uno. Que honren a Dios. No está mal manejar un taxi, es una bendición, ¿sí? Pero si usted da un estudio, apóyelo para que sea más una persona que tenga capacidad para que el día de mañana salga adelante con su familia. Ayúdelo, pero no le haga todo el caldo gordo a sus hijos. Papá, evítese de los dolores de cabeza. Evítese de los dolores de cabeza. Hágalos responsables. No siempre a padres malos le salen hijos buenos. O no siempre a padres malos le salen hijos malos. Ni a padres buenos le salen hijos buenos. Es lo que uno quiere escoger. Es lo que uno va a decidir.